son lugares con altos índices de actividad paranormal, en especial si te aventuras por aquí de noche y sobre todo que la vía se encuentra desolada. Solo eso aumenta la posibilidad de que los veas también, tal como revelan estos videos donde se captan distintos demonios o fantasmas. Pero en esta ocasión voy a hacer que el top se torne un poco más diverso, pues no solo verás espíritus malignos, sino que elementos y situaciones que dan mucho más miedo, y quisiera que te pusieras en el lugar de estos conductores quien por poco no lo cuentan. Así que permíteme que otra vez yo, tu amigo el tío Sam, te enseñe 9 peores cosas que la gente grabó en las carreteras. Número 9. ¿Te imaginas salir de viaje con tu familia en tu auto y de repente te topes en la vía con esta extraña mujer, misma quien se encuentra alterada e intentando ingresar a este vehículo en movimiento? Y es que uno de los tripulantes de este auto registró en video a esta fémina que a simple vista algo no anda mal en ella. Se encuentra cubierta completamente con lo que parece ser suciedad o algún pigmento de un tono oscuro que supuestamente ella misma se lo colocó. El hecho es que se ve elevadamente atemorizante su aspecto y su accionar, y según lo que indica el clip subido a internet es que ella sería una presunta bruja o hechicera que ronda estos lares y se alteró demasiado cuando este auto pasaba por esta carretera a mitad del día. Pero otros usuarios detallaron en los comentarios que la chica sería víctima de una severa enfermedad mental quien le incita a actuar de manera un tanto violenta. Pero dime, ¿qué harías tú en el lugar de este conductor? ¿Te bajarías para intentar hablar con ella o simplemente la ignorarías y seguirías tu rumbo? Pues cuéntame qué otra opción se podría tomar en esta atemorizante situación. ¿Será que hay gente ahí? ¿Será que hay gente isso? É nada. Número 8. Ver a un alma vagando por lugares sombríos como evidencia este clip es para apretar el acelerador y marcharte a toda velocidad fuera del alcance de este ente. Y es que a veces sí que resulta emocionante tomar una vía alterna y desolada para llegar deprisa al destino previsto, pero también te arriesgas a que te ocurran cosas extrañas. Y esto lo vivió este conductor cuando a mitad de la madrugada él se da cuenta que algo lo estaba esperando en este oscuro camino, y poco a poco mientras se adentra a él visualiza a una figura femenina de aspecto pálido. Lo que él no estaba seguro y lo que pregunta a la gente es que pareciera que dicha manifestación había llegado a este punto volando, pues el video no demuestra tal afirmación, pero sí que capta a esta mujer. Su tono traslúcido y blanco hacen a uno pensar que se trata del mismo demonio, pues sea cierto o no, las imágenes son confusas y carentes de calidad, pero si algo adicional logras detectar, avísame en los comentarios. No mames, Tony. Güey. No mames, Tony. No mames, tira. Güey. No mames, tira. ¡Súbele la otra luces! Mira, güey. ¡Hola! No ¡No mames. mames, regrésate a la vez! ¡Regrésate a la vez! No, no. ¡Regrésate! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡A la vez! Número 7. ¿Alguna vez te has imaginado ver a una infante fantasma reflejada en los cristales de la ventana de una ambulancia? Pues aunque te parezca increíble, sucedió algo parecido en los Estados Unidos, pues el chofer del auto que venía detrás se da cuenta de esta anomalía y de inmediato lo captura en imágenes. Se trata de una pequeña carita demasiado pálida para ser una humana ordinaria. Ella se asoma sigilosamente en distintas ocasiones mirando a su captor, pero también sí que podría tener una explicación más lógica y mundana, atribuyendo a que se trate de una paciente, pero como estamos observando, las luces y la sirena de la ambulancia están desactivadas, entonces no debería haber nadie, ni mucho menos una paciente. Además de ello, el rostro se nota espectral y es innegable que luce maléfica y maligna. Un detalle extra en este tipo de temática es que me topé con otro video similar donde ocurre de noche y también pareciera captar a una figura fantasma
fantasmal que ha tomado posesión de esta otra ambulancia. Entonces, ¿qué está ocurriendo en estos vehículos médicos? Las imágenes no se ven falsas. Y hay que tener en cuenta otro detalle, mucha gente se despide de este mundo en estas unidades, por lo que no debería sorprendernos que ocurran hechos así de sobrenaturales. Número 6. En esta ocasión no aparece un espíritu dentro de una ambulancia, sino que irónicamente es la ambulancia quien captura a esta extraña presencia, tal como indica el título del video en juicio. Supuestamente fue el copiloto de una ambulancia y quien habría capturado en cámara a un posible fantasma, pero que por alguna razón desconocida, esta unidad tomó una ruta alterna que lo llevaría por un oscuro bosque y todo se daría a mitad de la noche. Es cuando de repente una mujer emerge de la oscuridad y se posiciona en el camino del automóvil. El auto baja la velocidad y ella camina tranquilamente para asombro de los tripulantes. Su físico es como la de un fantasma, pero sabemos a simple vista que se le nota demasiado real. La fémina tiene un cierto parentesco a la temible Llorona, esto porque lleva un tipo de vestido de novia que le cubre de pies a cabeza, y prontamente el video concluye cuando ella regresa a la oscuridad de la frondosa selva y el video pasa negro. Entonces, ¿aún sigues creyendo que es un fantasma o estaremos frente a otra chica con desequilibrio mental? Y como siempre, tú tienes la última palabra. Número 5. El copiloto de este vehículo cree haber visto algo raro a un lado de la carretera, por lo que decide grabar el momento, y mientras el auto avanza se da con la sorpresa que en efecto había un hombre enmascarado oculto en la penumbra. Este sujeto se lanza contra el auto en movimiento e intenta abrir la puerta, pero le es complicado ya que el conductor aprieta el acelerador, pero ni eso detuvo al extraño hombre y continúa siguiendo a su víctima, y prontamente el video concluye. A saber qué pasó por la mente de este desquiciado para intentar atacar a los tripulantes de este auto. ¿Habrá sido un delincuente, un loco depravado quien se excita al atormentar a la gente? ¿Quién sabe? Pero por si las dudas, cuando viajes por lugares desolados y oscuros, ten activada los seguros de las puertas y claro, estar alertas de este tipo de psicópatas. What is that, bro? What is that, bro? What is that, bro? What is that? Número 4. ¿Qué podría ser peor que toparse con un animal enorme y desconocido en una vía deshabitada? Tal como se observa en este video, el hombre que lo capturó en imágenes preguntaba a la audiencia si este animal es un cerdo mitad canino, pues increíblemente atina muy bien a esta descripción, y en efecto parece una criatura híbrida, una mutación genética que da la impresión que se escapó de algún laboratorio científico, y es que tampoco yo logro dar con la especie de esta bestia, y lo que se sabe es que este hombre iba conduciendo su auto pero tuvo que frenar, obviamente para no herir a la criatura que se interpone en el camino. Su físico o su aspecto ayuda mucho a aumentar el miedo entre el espectador. Es oscuro, enorme y corpulento, y su rostro sí que lleva la peor parte de su metamorfosis, pero si logras identificar a la criatura en la imagen, sería muy interesante que lo publiques en los comentarios. Número 3. Número 2. Un youtuber de la India se enfrentó cara a cara con una extraña fémina y su video sí que se volvió tremendamente viral. Un grupo de aventureros excursionistas llegaron en motocicleta a una determinada ubicación en algún punto de un camino a las afueras de la ciudad. Presuntamente este sitio habría sido reportado sobre la aparición de una fémina, una mujer que mantenía un aspecto muy inusual, tanto así que creían que se trataba de un fantasma. Así que este joven decide inspeccionar a fondo el lugar y a los pocos minutos se encuentra con una mujer que yacía tumbada en el suelo. El idioma que se habla complica bastante entender del todo la historia, pero no dudó el chico de acercarse lentamente hacia ella. Quiso ganar su confianza, pero de repente ocurre lo siguiente. बचा के काफी पास है हमारे काफी पास है आगे आ रहा है
क्या है करे क्या थे हम लोग भी उसके पास चले गए पूरा अबे ये बचा के ये हमको लग रहा है कि नवरात्रि चल रहा है उसका पंडाल आवाजें भी आ रही है बहुत डेंजरस है लेकिन पीछे जा रहा है पकड़ो Era más que obvio que se trataba de una mujer de carne y hueso. El chico al parecer quería ayudarla, pero ella se niega y ni bien ve que él se acerca, corre a toda prisa e incluso es mucho más veloz que el youtuber, pero como es de esperar, varios usuarios piensan que ella es una indigente y claro sí que hace notar su carencia de salud mental. Otros contaban que era una bruja que vive sola en el bosque y que no le agradó que invadan sus dominios. Número 1. Lo que se posiciona con el lugar más interesante del top es un evento elevadamente extraño y me hizo recordar a un viejo video en la que se presumía que una cámara había captado a una supuesta bruja transformada en algo parecido a un arácnido, pues este video evidencia algo similar. Se desconoce el lugar de origen de la grabación, pero algunos indican que se captó en Costa Rica y es un motociclista quien lo registra con su teléfono cuando una cosa negra y amorfa y enorme se interpone en su camino. ¿Qué dice? Ponle la luz alta para ver. Compa, yo no me atrevo a pasar para allá, mi vale. Pero háblame, nos devolvemos, ¿qué? Espérate ahí, me voy a bajar, espérate. Mira para ver. Pero no vayamos para allá, ¿tú qué dices? Ey. Entonces, mi vale. Compa, creo que está más cerca, compa, creo que está más cerca. ¿Tú qué dices? Ey, sí. No sé, marico. Me dio miedo, ya me dio miedo. Ey. Ey, no, esa vaina se está moviendo. Ey. No, vamos. Tanto él como su compañero se espantan y se detienen en esta ruta oscura y deshabitada en mitad del bosque, lugar que comúnmente se da este tipo de fenómenos y lo que se ve no es del todo claro, esto por la poca iluminación y sobre todo porque el elemento en juicio se encuentra totalmente pigmentado de un tono negro, pero lo que yo logro identificar al alterar y saturar las imágenes es algo así como una araña gigante. Esa cosa mueve sus extremidades y se le nota intranquila por la presencia de estos jóvenes. El amigo del camarógrafo le incitan a que se den la vuelta y justamente antes de que se marchen, la criatura crece y da la impresión de que emerge del suelo y saca a flote otro pedazo de su cuerpo y entonces el video se corta. Y sé que todo el mundo se está preguntando qué es esa cosa que mora en esta vía desolada. ¿Será en efecto una bruja en su transformación más monstruosa, un animal desconocido o simplemente una pareidolia? Sé que es complicado afirmar algo con certeza por la poca calidad de las imágenes, pero por esto mismo me gustaría escuchar a mi público en los comentarios, así que no lo dudes y teclea tus teorías al respecto para este clip o para los anteriores podios. Y si tienes alguna historia que te ha ocurrido en las carreteras, también agrégalo en tu mensaje. Sabes que tus likes y comentarios me animan a continuar subiendo más videos de temática paranormal. Se está moviendo. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror
Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico, que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.